Muy buenos días, tengan apreciables maestrantes. El día de hoy vamos a llevar a cabo nuestra segunda cápsula informativa abordando el tema que lleva por nombre el lenguaje jurídico. Dentro de esta, bueno, pues primero tenemos que partir acerca del reconocimiento mismo del lenguaje y para poder interpretarlo, nuestro subtema número uno es el acto de leer. Cuando nosotros hablamos del acto de leer, viene de manera inmediata a nuestra mente aquellas formas o aquellos elementos importantes que nosotros desde épocas primarias pues fuimos adaptando para poder llegar al entendimiento mismo de lo que hoy en día aplicamos como estudiosos del derecho, es decir, desde lo vivencial, desde estas prácticas aprendidas transgeneracionalmente hablando, aquellos mecanismos, empleando métodos y técnicas dentro de la comprensión misma de la lectura, hasta llegar a lo que nosotros aplicamos al momento de analizar alguna doctrina, al momento de darle sentido a lo que se establece dentro de un artículo, ¿no? Entonces, vemos qué tan importante es nosotros como estudiosos del derecho el sentido mismo que le damos a nuestros instrumentos jurídicos normativos. Por ello, tenemos que particularizar, y es de suma importancia, nuestra segunda unidad que lleva por nombre el lenguaje jurídico. Al respecto, Villoro Toranzo nos indica que leer, pues es comunicarse con otra persona, ¿no? A través de una palabra. La palabra puede ser a través de la palabra hablada o a través de la palabra escrita, ¿no? Pero leer, ¿por qué hablamos de la palabra hablada? Una cuestión de lectura, porque recordemos que podemos entender o interpretar incluso con la lectura que le damos al rostro, con la lectura que le damos quizá a determinados ademanes que contribuyen a obtener un resultado final. Entonces, regresamos a lo que nos dice Villoro Toranzo, leer es pues comunicarnos con otra persona a través de esta palabra, ¿no? Y tiene que destacar específicamente la característica de elemento de comunicación, puesto que implica cuestionar al autor y también encontrar una respuesta en el texto. Si nosotros analizamos qué tan importantes son los elementos que retoma Villoro Toranzo, ¿no? ¿Por qué nos dice leer es comunicarse? Cuando nosotros tomamos un código civil, un código penal, nuestra constitución misma o cualquier instrumento jurídico, le tenemos que dar un sentido, porque tenemos que interpretar qué es lo que el legislador quiso decir. Recordemos que existe la interpretación en lato sensu y también la interpretación en stricto sensu, ¿no? En lato sensu es aquella que quizá no es del todo clara al momento de su análisis y que ésta puede contemplarse o puede complementarse con qué. Bueno, pues quizá pueda complementarse con otros instrumentos jurídicos, como por ejemplo, con, no sé, se me ocurre con leyes supletorias, con jurisprudencia, con reglamentos, con decretos, etcétera, ¿no? Es decir, el sentido mismo que se le da a lo que de manera literal se contempla dentro de un artículo, bueno, pues nos da elementos para que nosotros podamos robustecer ese dicho empleando otro tipo de elementos importantes que le van a dar sentido, que lo van a robustecer o que lo van a complementar. Pero esto emana de qué? De una forma de comunicación, ¿no? Nosotros, como estudiosos del derecho, cuando llega nuestro cliente, ¿qué hacemos? Estamos entendiendo mediante el proceso de comunicación los elementos que a su consideración están siendo violatorios a su derecho humano y que por tanto acuden a nosotros para que por nuestro conducto lo hagamos válido ante una instancia, ¿no? En la vía jurisdiccional. Luego, entonces, a través de este lenguaje jurídico, es la forma en cómo nosotros vamos a plantear el derecho, cómo le vamos a hacer del conocimiento a la autoridad, cómo vamos a fundar y motivar nuestro dicho, independientemente de la vía en la que nosotros nos desarrollemos, pero cómo vamos a aplicar estos medios probatorios, pero luego entonces tiene que ser tan claro, tan preciso y tan congruente que el sentido mismo que lo que nosotros queremos dar a entender sea lo que a la autoridad va a interpretar, ¿no? Porque nosotros podemos tener una idea de lo
lo que queremos requerirle a la autoridad, pero si dentro de nuestro escrito no fundamos ni motivamos específicamente, pues entonces el destino se desvirtúa. Entonces vemos pues cómo es tan importante dentro de este lenguaje jurídico y dentro de este acto de leer este fenómeno de comunicación o esta vía de comunicación, porque repito, es a través de la palabra la forma en que nosotros vamos a dar a entender algo, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Cuando nosotros también hablamos o le damos un sentido o leemos, lo que contempla dentro de nuestras normas, también recordemos que tenemos que interpretarlo en estricto sensu, ¿no? Porque existen otras tantas que únicamente te tienes que adecuar a la literalidad de lo que el legislador plasma dentro de la norma, ¿no? Es decir, no da cabida a que tú la puedas extender o que tú puedas aplicar más instrumentos o más formas específicas de complementar el dicho. ¿Por qué? Porque simplemente te tienes que adecuar a la literalidad de lo que en ella se encuentra comprendido. Entonces vemos pues que el acto de leer forma parte de estos fenómenos de comunicación y específicamente en la denominada intrapersonal, es decir, el acto de leer es aquello que si bien es cierto se encuentra plasmado en un texto, pero el sentido única y exclusivamente se lo vas a dar a tú como lector, ¿no? Ya que genera propiamente en el individuo procesos mentales complejos al establecer, vemos este puente. El puente es entre el pensamiento del autor, quien plasma, y nosotros vemos específicamente hablando, pues, ¿quién lo plasma? Pues nuestros legisladores, ¿no? Y este puente va a ser entre lo que ellos entienden, interpretan, analizan y plasman en las normas, a la forma en que nosotros como lectores le estamos dando ese sentido. Y por eso se dice que el puente es entre el pensamiento del autor y el conocimiento con la experiencia y el entorno propiamente de quién, de nosotros como lectores. Es importante señalar que existen también tipos de lecturas. Villoro Toranzo clasifica la lectura de acuerdo con su objetivo y para ello Villoro Toranzo nos indica que existen tres tipos de clasificaciones de lecturas. También vamos a analizar lo que nos dice Armando Zubizarreta. Armando Zubizarreta argumenta que la lectura se va a dividir pero en cuatro elementos importantes. Analizamos primero a Villoro Toranzo. Villoro Toranzo nos dice que la lectura se clasifica de acuerdo con su objetivo y por ello la primera es aquella que le denomina lectura por descanso y pasatiempo. Cuando hablamos de la lectura por descanso y pasatiempo, nos dice que su característica principal es que no tiene reglas, ¿no? Ya que es aquella que se practica dentro de estas condiciones específicas, pero que van enfocadas única y exclusivamente en el disfrute. Es decir, tú, como estudioso del derecho, puede que incluso te des a la tarea de leer, no sé, se me ocurre, cada mes que identifiques o que investigues acerca de si existe alguna reforma, alguna abrogación, alguna creación de alguna norma. Lo haces quizá un tanto por cultura general, pero quizá estás tan apasionado dentro del ámbito jurídico y que lo haces únicamente por mera distracción, ¿no? O por el contrario, no tiene que ser específicamente dentro de la cuestión legal, puede ser que tú leas alguna novela, algún libro de algún poema, no sé, lo que a ti te genere un placer y que tú simplemente lo hagas precisamente como la denominación que se indica dentro de esta clasificación, por mero descanso y pasatiempo, pero que no por eso deja de generarte una forma de cultura, ¿no? Porque vas incrementando tanto tu léxico, pero también tu forma de concebir diferentes tipos de ramas o de entendimientos que te pueden en un momento dado pues servir para tener una idea mucho más amplia o general, ya sea para que tú puedas plasmarlo o aplicarlo dentro de la vida laboral al entender lo que tus clientes te someten a conocimiento o, ¿por qué no?, también simplemente para, como bien lo dice, como disfrute. La segunda clasificación de la lectura nos dice que es aquella que se hace para adquirir propiamente cultura general. Esta es una forma intermedia entre la lectura de descanso y la de estudio. Si bien no se realiza con el imperativo de obtener un resultado, ya sea llegar a una conclusión, elaborar una investigación, pero sí te sirve de apoyo en el futuro. En esta ya tiene o va enfocada más para que tú obtengas determinada información.
Ejemplo, ¿cuántos de nosotros, si bien es cierto, sabíamos que qué tan importante era darle sentido, ¿no? A lo que estamos leyendo o aplicarlo específicamente nosotros como estudiosos del derecho y que quizá no pensábamos que íbamos a llevar dentro de la licenciatura o de la maestría lo que era argumentación jurídica y dentro de la argumentación el análisis, el tipo de lectura, la clasificación, etcétera. Y quizá en su momento nosotros por simple distracción lo leímos y ya teníamos estos elementos base y que ahora ya los estamos aplicando. Entonces retomamos lo que en su momento fue por mera distracción, pero que hoy en día nos van a servir para aplicarlo en nuestra vida diaria, ¿no? O aplicarlo en en determinada materia como es la de nosotros, teoría de la argumentación jurídica. Entonces, nos dice que es una intermedia porque al principio no lo haces para obtener esa información, pero lo que tú estás leyendo, por supuesto que te dota de elementos o de herramientas para poder aplicarlas más adelante. Y la tercera que nos dice Villoro Toranzo es la lectura de estudio. Como su nombre lo dice, su estudio varía desde asimilar la información, ya sea para un examen, para una exposición, etcétera, hasta desglosar el contenido y la comprensión del mismo para incorporar datos en una investigación. Ejemplo, que yo les dejara un tema de exposición, ¿no? Entonces es de estudio porque tenemos que investigar, tenemos que leer, tenemos que comprender lo que nosotros estamos interpretando o estamos investigando para luego entonces disertar el contenido y sin embargo estos elementos que ahorita me van a servir de manera inmediata para una forma de obtener una calificación, pues también más adelante estos mismos temas o estos mismos elementos los voy a aplicar dentro de mi vida profesional. Entonces, aquí es, lo aplico, lo obtengo para un fin en particular, que si bien es cierto, me va a enriquecer, pero no nada más va a ser un resultado inmediato, ¿no? Sino también va a ser un resultado a mediano y a largo plazo dentro de mi aplicación o utilidad práctica. Bueno, vemos que con esto damos por concluida las intervenciones de Villoro Toranzo y posteriormente vamos a analizar la clasificación dentro de los tipos de lectura de Armando Zubizarreta, pero cada uno de ellos lo vamos a analizar de manera puntual en nuestras siguientes sesiones virtuales. Que tengan un excelente día y como siempre quedo a sus apreciables órdenes. Hasta luego.